Antes de ver este video, debo decirte que tiene un pequeño spoiler sobre el final de la serie WandaVision. Si ya viste o no te interesa en absoluto WandaVision, puedes seguir mirando tranquilamente este video que no va a pasar absolutamente nada. Estaba un día mirando el capítulo final de la serie WandaVision de Marvel. Había piñas acá, piñas allá. Había dos Vision que, para quienes no entiendan, Vision es una máquina dotada de un cerebro prácticamente infinito, enorme. Y un montón de cosas más. Había dos de esas máquinas peleando entre sí, hasta que de repente uno de los dos dice: pará, ¿vos sos vos? ¿Yo soy vos? ¿Vos soy yo? Yo te cuento rápido la historia ahora. Visión, antes había uno solo, de estos robotitos que te estoy diciendo, por si no lo viste. Antes había uno solo, pero ese se murió, pero después revivió de manera mágica. Acordate, Visión revivido de manera mágica, no importa cómo. Muy bien al caso. Resulta que su cuerpo se lo habían quedado unos malos que lo rearmaron y lo pusieron en funcionamiento, y ahora era blanco y se estaba peleando con el que revivió de manera mágica. Ahora tenemos al segundo Vision, un robot que era solo cuerpo, que fue revivido de otra manera, que no era mágica. Entonces tenías uno revivido de manera mágica y otro revivido de manera robot. Pero resulta que en esa pelea los dos se dan cuenta que son el mismo. Entonces llegamos a esta escena que... respiro. Entonces tenemos dos versiones del mismo ser, que eso es lo que nos importa para este video, ¿se entiende? Entonces, claro, imagínate, vos estás peleando con alguien que sos vos mismo, pero que claramente no sos vos. Y de repente te pones a pensar y se genera lo que llamamos una paradoja. Eso es justamente lo que uno de los personajes le dice al otro. Pará, si yo soy vos, yo soy vos, vos soy yo... ¿Quién es quién? Primero que nada, para la discusión que se genera entre ambos, que recordemos, son seres superiores con una mente infinita, nos recuerda mucho al formato filosófico que alguna vez leímos o escuchamos de la antigua Grecia, Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. Si no lo oyeron, un poco de Google, nada más. Y como no podía ser de otra manera, toman una paradoja proveniente de la época. La paradoja es la paradoja del barco de Teseo, que... cuando se las cuente, van a darse cuenta que se acopla perfectamente a la historia que les estoy contando. Y dice así: en una oportunidad Teseo regresaba a la isla de Creta, junto con su tripulación, e iban en un barco que ya era bastante viejo. Durante el camino, el cual fue bastante largo, el navío se fue dañando cada vez más, y cada daño que sufría el barco era reparado por los tripulantes, reemplazando las piezas que estaban mal por piezas que estaban bien. Cuando Teseo y sus tripulantes llegaron al puerto, el barco así había sido completamente reemplazado. Todas las tabletitas, todo, no quedaba una sola pieza que fuese del barco anterior. Todas así habían sido recicladas o cambiadas de lugares, etc. Este particular evento suscitó una pregunta que los filósofos griegos trajeron para complicarnos la vida. Bueno, ¿es el barco de Teseo? ¿Es el barco de Teseo o no es el barco de Teseo? Porque bueno, o sea, sí, estaba todo arriba, pero si yo reemplacé todas las piezas, es otro barco, con piezas nuevas. Pero bueno, Teseo y los tripulantes estaban arriba, como que el barco de Teseo llegó... Esto es lo que genera una paradoja. Yo estoy tan confundido como ustedes, pero yo tengo una respuesta a esto, y es que las dos posibles respuestas son verdaderas. Sí. Y esto es lo que produce las paradojas, y paso a definirlas. Las paradojas son expresiones que contradicen a la lógica, que pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo. En sí constituyen una contradicción. Eso pasa con la balsa de Teseo y estos dos tipos con una mente infinita, pero hay más. Las paradojas son causales de la segunda gran crisis de los fundamentos de la matemática. Ya voy a hablar de la primera crisis, pero hoy vamos a hablar de la segunda gracias a los Visiones. Un ejemplo de paradoja, para que entiendan, que surgieron en ese momento, es la famosa paradoja del barbero. Hay un barbero que sí o sí le afeita la barba a todas las personas que no se afeitan la barba a sí misma. Sí o sí, en todo el pueblo. Un día el barbero no tiene clientes y se pregunta: ¿yo debería afeitarme la barba? Y la pregunta nos complica, porque si la respuesta es sí, él estaría afeitando a una persona que se afeita a sí misma, porque se está afeitando a sí mismo. Pero si la respuesta es no, no está cumpliendo con su premisa, que es: yo afeito a todos los que no se afeitan a sí mismos. Este tipo de frases llegaron a poner en cuestionamiento el tratamiento desde la lógica que estaba dando el maravilloso edificio que llamamos matemática.
La cuestión fue, si estamos pensando en matemática desde la lógica, ¿qué hacemos con las paradojas que vienen a destruir esa lógica con la que construimos nuestras matemáticas? Otro ejemplo es la frase, esta frase es falsa. Si la frase fuese verdadera, sería falsa. En cambio, si la frase fuese falsa, sería verdadera. Pero si es falsa y verdadera al mismo tiempo. Esto genera otra paradoja. ¿Podremos hablar de paradojas temporales? En otro momento. No doy más. No me da el cerebro. Estos cuestionamientos llevaron a entender que muchas de las cosas que nos rodean no son falsas o verdaderas y que quizás le vendría bien otro punto de vista. Ya está. Están. Conclusión. En el momento en el que nos digan que la matemática es 2 más 2 igual a 4 y algo muy simple, cerrado y exacto, nosotros vamos a saltar con una paradoja, como Visión o como el Barbero. Y les vamos a dejar en claro que la matemática todavía está intentando decidir cómo entender algunas cuestiones que parecen exactas, pero nos tienen como dos robots hermosos de mente infinita que están peleando por ver quién es quién. Soy youtuber, ¿eh? Soy un poco youtuber, ¿eh?